¿no? Y eso lo deben de haber visto en dónde, en neumología. Por eso esto ya es prácticamente un recordaris, o en este caso, ¿no? Como siempre digo, a veces les llega como un baldazo de agua fría cuando ven el examen, pero, ¿no? Lo que eso se sobreentiende que hay cosas. Identificar los trastornos primarios y secundarios nos ayuda a identificar la causa que los está desarrollando y posteriormente las correcciones. A ver, vamos a ir, aquí nos toca de allá, a ver. ¿Cómo tú, ya tú sí la que debes, la que estás viendo? ¿Cómo tú corriges un paciente? Así, eso sí, ya. Algo hace para no dice. Ya. A ver. Primero, a ver, ¿qué trastorno tendría ese paciente? Fuerte, porque yo soy sordo cuando... ¿Qué tiene? A ver. Tiene un pH en 7.20, un bicarbonato en 7, no sé, se me ha ocurrido, no estoy poniendo un ejemplo, un PCO2 en 20 y un exceso de base en -10. No sé, puede ser. Ya, ¿qué dice el que está detrás de ella? También una acidez metabólica. El que está detrás de ella, no, dice, ¿qué es? Es una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, ya nos está diciendo que el compañero. A ver, ¿qué tal? ¿Qué está detrás ahí? El que está de casaca negra. Bicarbonato en 7, PCO2 en 20, exceso en -10. Acidosis metabólica. Acá nos dice acidosis respiratoria y ya nos dice acidosis metabólica. Más se hacen por la metabólica, ¿no? ¿Alguien más? A veces, ¿no? Se llega y a veces lo que la mayoría ha dicho acidosis respiratoria posiblemente, ¿no? Es lo que puede haber visto el cirujano, ¿no? Es lo que digo, ¿no? Los que ven solamente esto y ya dicen, ¿no? Sí, habrá una acidosis. Ahora el tipo, ¿qué nos dice el exceso de base por acá? ¿Qué nos quiere decir el exceso de base o déficit de base o el exceso de base estándar? No sé por qué. En la gasometría, un ratito, si se dan cuenta, miren todo lo que viene, ¿no? Lactato, glucosa, neonga, cloro, calcio, potasio. ¿Qué más aquí está? El exceso de base, el VV, VT, miren, aquí está el bicarbonato, ST, yo digo, todo eso nadie se pregunta. Yo cuando voy a la anotación les pregunto a mis alumnos, se quedan callados, digo, pero eso es lo que tienen que saber. Miren, todo lo que te bote dentro y a veces nosotros intentamos ver solo eso. Con eso les llama la reflexión, que no solamente es ver eso, tienes que ver todo. Y va a depender, ¿qué? El contexto, ¿no? Y vamos a ver, evidentemente, ahorita no creo que nos alcance tiempo para ver el abordaje de esto, ¿no? En sí, este paciente, ¿qué tiene? Una acidosis de qué tipo? Metabólica. ¿Está compensada o no? Compensado. Compensada. A ver, vamos a ver, ¿no? A ver, Por el PFO2 no, porque sería está en 7 20. por 1.5, ¿cuánto sería? 10.5 más 8, ¿cuánto es? 18.5, no más menos 2, entonces estaríamos en 20.5 a 16, está en 20, entonces ¿qué sería una acidosis metabólica? Compensada, ¿no? Evidentemente, todavía no está en una respiratoria, ¿no? Y ahora es una metabólica por su exceso de acá sería déficit de base, ¿no? No un exceso, el exceso sería positivo, ya. Entonces así tenemos que ir analizando, pero acá tenemos que ver qué es la anion gap, ¿no? Hay varias cosas que nos faltan, ¿no? Que ver, acá nos falta qué para hallar el anion gap.
sodio, ¿qué más? El cloro, algunos dicen potasio, lo vamos a ver, ¿no? La albúmina, etcétera, ¿no? Entonces sí, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que una acidosis metabólica, un trastorno ácido base no es una alteración o una enfermedad como tal, sino es el resultado de alguna patología. Por eso es que les vuelvo a decir, son enfermedades que muchas veces se tienen que abordar y saber su causa subyacente. No es lo mismo que, evidentemente, venga un paciente con una enfermedad renal crónica, ¿con qué va a debutar? Con acidosis metabólica, que un paciente con una miastenia gravis, por ejemplo. Entonces, las causas son distintas, ambos pueden debutar con algún tipo de acidemia, pero en dependencia del componente que se altera, va a verse comprometido uno, ¿cierto? Entonces aquí están prácticamente los desórdenes ácido-base, trastornos ácido-base, es la interpretación sistémica en la cual que tenemos que identificar la causa que los está desarrollando. ¿Ya? No es solamente el caso clínico con la causa. Y tratar esa condición, evidentemente, pues la tienes que tratar. Por ejemplo, una cetoacidosis, que es un paciente diabético con una acidosis metabólica, pero tú no le vas a dar evidentemente un tratamiento solamente a la acidemia, sino tienes que tratar el conjunto, ¿no? A la final, ¿qué decidieron que van a exponer ustedes? Hemorragia digestiva. Muy bien. ¿Ya? Entonces el otro grupo les haré insuficiencia respiratoria. Entonces todos cada uno hace uno distinto, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos, si bien es cierto hay algunas cosas que voy a obviar, porque eso lo van a ver, lo que es fisiología, porque ahí vamos a detener, no sé, yo digo que esto lo deberían haber tocado tal vez en nefrología, ¿no? Porque eso ellos, como siempre digo, los nefrólogos se jactan de que son los mejores corrigiendo ácido base, que saben todo esto, ¿no? Pero al final son los que al final nos lo envían a sus pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos que tener en cuenta que el pH que hemos mencionado es una actividad, en este caso muchas veces la presencia de los hidrogeniones. Pues evidentemente lo que te va a producir se sobreentiende que un pH en 7.4, 7.40 equivale aproximadamente a 40 milimol por litro de hidrogenio. ¿Ya? En el cual un trastorno, ya sea del pH o los hidrogeniones, te va a producir una alteración. Acá vamos a hablar de estas definiciones que, si bien es cierto, nosotros en nuestro medio poco se utiliza. Por ejemplo, cuando veamos solamente el pH, hablamos de acidemia o alcalemia, teniendo como que valores menor a 7.35 y mayor a 7.45. Ya cuando hay algún cambio, ya sea en el bicarbonato o en el PCO2, en la presión parcial de dióxido de carbono, ya vamos a hablar de acidosis y alcalosis metabólica o respiratoria. Por ejemplo, si el bicarbonato está disminuido, ¿qué vamos a hablar? De una acidosis metabólica. Si está elevado el PCO2, de una acidosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, aquí están las implicancias. Si bien es cierto, hay estudios que te dicen que estas implicancias clínicas no se han extrapolado en humanos, porque ustedes saben que no se hacen prácticas en humanos, ¿no? ¿Se hacen en qué? En animales, ¿no? De experimentación. Y se dice que muchas de estas implicancias se han visto en animales de experimentación, pero nosotros lo vemos constantemente en un paciente. Ustedes van a ver ya cuando estén rotando emergencia, o bueno, ya están rotando en emergencia, que los pacientes con shock refractarios, ¿qué tienden a hacer? Acidosis metabólica. ¿Y por qué? Porque una de las causas de acidemia, ¿qué te produce? Una disminución del gasto cardíaco, una disminución en la respuesta de las catecolaminas. Pues por eso, entonces, eso nos hace pensar todos estos tipos, ¿no? ¿Qué más? Las arritmias. ¿Qué más nos hace ver? Alteración del estado mental. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? El equilibrio ácido-base, acá tienen dos
teorías. El tradicional de Henderson-Hasselbalch, que sí lo habrán escuchado, y el de Stewart, ¿no? Porque me da que ven esas dos teorías máximas, creo. La verdad que ya vamos a hacerlo. Entonces, en la cual establece que la concentración de hidrogeniones es proporcional a la división entre la presión parcial del dióxido de carbono con el bicarbonato, ¿no? Eso tenemos que poner. ¿Ya? Entonces, evidentemente, cuando hay un cambio en el PCO2, va a haber cambios en el bicarbonato. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una respuesta adaptativa. ¿Qué pasa cuando hay una acidosis metabólica? ¿Qué pasa con el PCO2 como respuesta? Disminuye, no es una respuesta normal esperada, ¿no? Porque ustedes saben que hay los buffer metabólicos y respiratorios. ¿Cuáles son los primeros que se instauran? Los respiratorios y luego los metabólicos, ¿no? Son los que más, ¿no? Más aún los renales, ¿no? Por eso que los pacientes con acidosis respiratoria que presentan alcalosis metabólica, ¿no? Para compensar este tipo de elevación del PCO2, como lo vamos a ver. Aquí está el PCO2 y el agua, ¿no? Acá a nivel pulmonar y a nivel renal, lo que le estoy diciendo, el respiratorio y el metabólico son los primeros, en este caso acá, el que se va a dar, y posteriormente el bicarbonato, ¿no? Aquí está cómo vamos al bicarbonato más el hidrógeno y se va a constituir. Por eso que los pacientes con acidosis metabólica, ¿qué van a producir? Hiperventilación. ¿Para qué? Para eliminar mayor cantidad de PCO2. Y el modelo de Stewart, que es la electroneutralidad. ¿Qué te dicen? Los aniones con los cationes son iguales. Eso es lo que nos dice esta teoría de Stewart. ¿Ya? Y acá vamos a ver cationes y aniones. Por eso que les estoy mencionando. Aquí están el principio de electroneutralidad. Aquí están los cationes. Más significativos es el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y si se dan cuenta, miren los aniones, acá tenemos el cloro, el bicarbonato, la albúmina, el fósforo y en este caso los aniones no medidos, como que los ácidos orgánicos y el sulfato. Si se habrán dado cuenta, esto no lo habrán tocado no sé si lo habrán tocado en nefrología. Por eso a veces hay cosas que deberían haberlo tocado, en los cuales todo esto nos ayuda a ver, si se dan cuenta, una sumatoria con un promedio, te sale que cationes con aniones son iguales. Por eso que te dice que Stewart te habla de la electroneutralidad. Cationes y aniones son iguales para tener un mantenimiento. Por eso es que muchas veces acá la albúmina, el anión GAP se corrige con la albúmina, pues, evidentemente. Hay tres variables independientes, que es el CID, que esto es Strong Unions, ¿ya? Es la diferencia de iones fuertes, los ácidos débiles, que están acá, ¿ya? La albúmina, el fosfato y la presión parcial de CO2. Esos son los tres. El bicarbonato no causa alteraciones. Acá no entra el bicarbonato, ¿ve? Si se da acá, entra un poco, pero no entra como algo que nos va a modificar. Eso es lo que nos llama de la electroneutralidad. Que está la diferencia de iones fuertes, la presencia de dióxido de carbono y la albúmina. Estos son las variables independientes que determinan el pH según Stewart. No entra el bicarbonato. Ya, a diferencia que en el de Henderson-Hasselbalch entra el bicarbonato, ¿no? La diferencia, como hemos visto, el PCO2 sobre el bicarbonato, y esto es directamente proporcional a la concentración de los hidrógenos. Aquí está nuevamente, aquí está el sodio y aquí está el CID. Que muchas veces acá el CID tiene que ser 38 más menos 2, la diferencia entre el sodio y el cloro. ¿Ya? Ácidos débiles, aquí está la albúmina. Por eso en los pacientes si ustedes son un poquito más observadores, van a tener en cuenta que los pacientes con cirróticos tienden a hacer ¿qué? Algún tipo de acidosis metabólica
hiperclorémica, ¿ya? Y por ende disminución del bicarbonato. Dense cuenta, yo les digo por eso, ya han roto gastro, ahí deben de haber visto, ¿ven? Entonces tienen insuficiencia hepática, síndrome nefrótico, etc. Aquí está la presión parcial de CO2, lo que ya hemos hablado, ¿no? Cómo se va a degradar, en este caso, el bicarbonato, y esto lo vamos a eliminar en forma de CO2 con agua. Ya, todavía tenemos 10 minutos, no se preocupen, hasta donde acabamos. Siempre es mejor avanzar porque a veces me demoro en otros temas. El abordaje, muchas veces hay que tener en cuenta la historia clínica, porque eso nos va a hacer pensar en posibles trastornos acidovasculares. Por ejemplo, los pacientes con neumopatías crónicas, ¿qué estamos pensando? Acidosis respiratoria. Entonces, si viene un paciente con antecedentes de fibrosis pulmonar, EPOC, posiblemente puedo tener algún tipo de trastorno ácido-base. Pacientes con enfermedad renal, más aún, ¿no? ¿Qué vamos a pensar? Acidosis metabólica. Las hepatopatías, lo que mencioné, acidosis metabólicas hiperclorémicas. Diabetes mellitus, ¿qué? Las CAP, ¿no? Las cetoacidosis diabéticas. Entonces, el uso de fármacos, ¿como qué? Por ejemplo, las intoxicaciones. Por ejemplo, el uso de fármacos, disculpen, como que la metformina, ¿qué te produce? Acidosis, ¿qué tipo? Láctica, ¿no? Por eso que los pacientes con enfermedad renal, disculpen, con el filtrado glomerular menor a 30, ya está contraindicado el uso de metformina, ¿no? Porque te produce eso. Hay medicamentos que muchas veces tienen eliminación o algún tipo de metabolismo renal, y por ende que tenemos que tener cuidado. Y las intoxicaciones, evidentemente, ¿no? ¿Qué intoxicaciones? Por ejemplo, algo frecuente, ¿no? En nuestro hospital sí lo vemos constante. ¿Qué intoxicación? ¿Por qué? Por metanol. ¿Pero en qué contexto? Pacientes alcohólicos crónicos que viven en la calle, no tienen soporte, y cualquier alcohol se toma, pues esos toman cualquier cosa, ¿no? Aguarrás, ¿cómo se llama este? Ron de quemar, chancaquichaqui, todo eso toman, ¿no? Pero bueno, esto, el otro día, la anterior clase que hicimos, la anterior clase llegó un paciente con cirrosis, un alcoholismo crónico de 20 años, que llegó bueno, según el colega, llegó en paro respiratorio, llegó midriática, pH en 6.7, disculpen, bicarbonato en 2. El colega lo vio, ¿no? Yo no lo vi porque venía el paciente. Al final, en el contexto, ya que hubiera pensado una intoxicación por metanol. Evidentemente, era una intoxicación por metanol. Por ejemplo, ninguno de ustedes va a llegar con una intoxicación por metanol, ¿no? Tal vez intoxicación etílica, pero metanol no, pues. Porque metanol es eso, pues, ¿no? Cuando se toman el aguarrás, ron de quemar, ¿verdad? Pues porque la botellita de 1 litro está 50, un sol 50, creo, pues, ¿no? Y esos son los que, por ejemplo, los alcohólicos que los ven tomando ahí por las calles, así que ya, que dicen nadie, ya, ni la familia a veces ya ni se quiere hacer cargo de ellos. Ellos tenemos que pensar, acidosis metabólica severa, en este contexto, metanol hasta que se muestre lo contrario. Por ejemplo, un paciente con intoxicación por paracetamol, ¿qué te va a producir? Falla hepática con acidosis metabólica, ¿no? Pero más te va a tender a la... ¿Qué más? Intoxicaciones, ¿por qué? Por paraldehídos, lo que llamamos nosotros alcoholes tóxicos. Ustedes buscan la bibliografía alcoholes tóxicos y te va a salir el etanol, el etilenglicol, el paraldehído, etc., ¿no? Que por suerte nosotros recién estamos con el metanol. ¿Cuál es el antídoto? El fomepizol. No tenemos fomepizol, ¿qué le damos? El etanol. ¿Etanol de qué? Forma endovenosa o forma gastroclisis. ¿Qué significa gastroclisis? Por sonda nasogástrica en infusión continua le damos la de tomar, bueno, en este no le damos de tomar, le ponemos con sonda nasogástrica y le pasemos el alcohol, ¿verdad? Le ponemos, no es risa, ¿verdad? Dice, ¿no? Pero, y en casos severos, ya que es hemodiálisis. Pues hemodiálisis sí le va a ayudar porque eliminamos los, ¿no? Entonces hay cosas que, por eso le digo, hasta que no las vean,
no les van a meter, ¿no? No sé cuántas veces he visto pacientes con metanol que varias veces llegaron y tenemos que pensar. Nosotros no tenemos dosaje de metanol en sangre, en Lima sí. Hace, ¿cuándo fue? Hace 3 años, 2 años salió, se recuerdan en las noticias de un trago, 3G, 3 puntos, no sé, que en Lima estaba produciendo muchos pacientes ceguera y muerte. Ese era el metanol. Entonces, ¿qué te puede? El paciente puede llegar puede bajar. Luego, este puede llegar con ceguera. Entonces, siempre es pensar, ¿no? En estos casos. Por eso digo, nosotros en emergencia, nuestras decisiones muchas veces es de lo que va. Ustedes en hospitalización habrán visto que es sencillo, ¿no? Ya el paciente ya está bien direccionado. Pero en emergencia es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Para ellos es fácil, ¿no? Cuando es, ¿por qué no le han hecho eso? Ellos también, porque nosotros en emergencia muchas veces el paciente llega sin acompañante. Nadie nos dice nada. El paciente llega traído por el bombero, por el serenazgo, por el vecino, que ni siquiera sabe de qué padece. Entonces nosotros en emergencia es donde pasamos y tenemos que ver. Ya con esta diapositiva nos quedamos. Este es el abordaje sistémico de los pacientes con trastornos ácido-úrico. ¿Ya? Siempre la historia y el examen físico. La historia nos ayuda, chicos, no se olviden. Si el paciente tiene antecedentes de ingesta de algún medicamento, también, ¿no? Por ejemplo, si se ha tomado algún tipo de benzodiazepinas, ¿no? Un intento de suicidio, ¿qué te va a llegar con qué? ¿Una acidosis de qué tipo? Respiratoria. Entonces ya voy pensando, todo eso a veces, muchas veces, ¿no? Claro, ya vamos a ver las pupilas, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar las pupilas con una intoxicación por benzodiazepinas? Pupilas mióticas. Entonces ya, si están midriáticas, ¿qué? Barbituria. Entonces cada uno, solo viendo las pupilas, tenemos que, nosotros vemos que es la sospecha. A mí me gustaría tener un centro toxicológico, ¿no? Pero no se puede, ¿no? Por ejemplo, nuestro país, nosotros los especialistas en emergencia, en otros países nos subespecializamos en toxicología, porque vemos todo esto, ¿no? Pero en otros países, acá no tenemos, acá 20 años tal vez hay, ¿no? Claro, porque hay toxicología, cuidados, por ejemplo, en este caso, los neurocríticos, nosotros recibimos a los neurocríticos, ¿no? Los tequeados, por eso es bastante. Por eso que emergencia es una especialidad en la que tú tienes que saber de todas las especialidades, su abordaje en qué? En emergencia. Por eso, de toda la parte de cardiología, nosotros vemos infarto, todo vemos, lo único que ellos, la diferencia es que hacen su ecocardiografía, ¿no? Claro, es lo que hacen, y si el paciente está grave, ¿qué te dicen? No pasa el servicio hasta que no lo estabilicen, ¿no? O que pase a UCI. Eso van a ver. El cardiólogo no va a manejar paciente crítico. Por eso digo, ¿no? Entonces, ¿verdad? Pero nosotros vemos todo eso, ¿no? Tromboembolismo, ACV, todo. La parte renal, todo. Por eso digo, es bastante. Ya si ustedes algunos hacen la especialidad en emergencia, van a ver que no es fácil, ¿no? Claro, es difícil, es el estrés, tú no sabes, cualquiera si ustedes terminan la carrera y se ponen a trabajar en emergencia, el que menos va a querer trabajar en emergencia, porque no, evidentemente, una rotación no te prepara para la emergencia, lo que te prepara es de estar ahí perenne todos los días porque ves de todo, ¿no? Ya, volviendo al tema, acá. ¿Qué diferencia hay entre una gasometría arterial y venosa? Algo sencillo, porque a veces es algo que muchas veces dicen, no, la sacado arterial, ¿para qué? No, venosa, no sirve. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué les han dicho? Se recuerda con la saturación. No, yo no digo cómo decir si es venosa o es arterial, sino que tenemos que tener en cuenta que para ver trastornos ácido-base no importa mucho si es venoso o arterial. ¿Ya? La variación es mínima. Entonces, ahora, si tú quieres ver la parte oxigenatoria y ventilatoria, sí necesitas un arterial, evidente. Pero a veces el interno se mató haciendo la gasometría y saca venoso. Hay colegas que les dicen su vida, no, te he dicho que la arterial. Yo digo, a mí me importa ahorita
Si fuera un paciente que vas a necesitar ventilación mecánica, y si no, necesito su PO2. Pero si no, todavía le puedo hacer un control en 1 hora. Pues lo que yo quiero ver es medir. Pero bueno, vemos el pH, lo que les mencioné. Vemos si está con alcalemia o acidemia. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Acá se ha confundido esta guía, por eso, mira, ya esta es una guía que tendrá que ser mayor a 7.45. Ya les voy haciendo la aclaración. No, el doctor no se ha dicho nada. Igual, luego vemos que el PCO2, esta es una metodología, es lo que yo utilizo normalmente. Ya ustedes si se quieren aprender de otra forma, la cosa es que lleguen al diagnóstico. El PCO2, ya desde 35 a 45 con una media en 40, ¿no? Eso creo que ya todo. Entonces, si está por debajo de 35, una alcalosis respiratoria, y si está por encima, una acidosis respiratoria. Este paciente, ¿cuánto presenta? Una alcalosis respiratoria, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero hay que ver cuál es el primario. Y tenemos que ver si hay una compensación o no. Siempre hay que ver es las compensaciones o hay trastornos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que hay una acidosis mixta, una alcalosis mixta. Siempre tenemos que ver eso. Y eso es lo que nos marca y nos diferencia de las partes quirúrgicas. El cirujano, tú ves un 7.40, él está alegre, feliz. Pero su pH puede estar en su bicarbonato en 10, su PCO2 en 15, no le importa, con tanto el bicarbonato, el pH tiene 7.40. La verdad, ustedes están rotando quirúrgicas. Vean, el cirujano no ve esto nomás. Yo ya lo veo, pues veo, su paciente está mal y, ay no, pero está bien. Igual no es mi paciente. Solamente los pacientes con acidosis metabólica se calcula el anión GAP. No se calcula en otro tipo. Después no me voy a estar sacando el anión GAP en otro tipo. Entonces aquí vamos a ver el sodio y la diferencia entre la suma del bicarbonato con el cloro. El anión GAP sin tener el potasio, su valor normal es entre 8 y 12 con una media en 10. Pero si incluyen el potasio, este valor se eleva de 12 a 16. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta, les estoy diciendo. Pues, o también puedes calcular el CID, lo que nos hablaba anteriormente, que es la diferencia entre el sodio y el cloro, que debe estar entre 38 más menos 2. ¿Qué quiere decir? Entre 36 a 40, evidentemente. ¿Qué te dice? Si el CID está menos de 36, estamos en una acidosis hiperclorémica. Y si está mayor a 40, en una alcalosis hipoclorémica. Y acá ya son otros índices que vamos a ver, índice clorosodio, que lo vamos a ver más adelante, la otra clase. Vemos. Si el anión GAP está normal, ¿qué vamos a ver? El bicarbonato. Y acá vamos a tener en cuenta si está por debajo de 22, vamos a tener que una acidosis metabólica, anión GAP normal pura. Y esto ya vamos a ver las causas. Pero si el bicarbonato está mayor a 28, ¿ya? Es una alcalosis metabólica. Pero doctor, ¿cómo puedes tener una acidosis con una alcalosis? Esos son respuestas. ¿Ya? Eso me informo que ya estamos en hora ya. Ya, no se preocupen, acá nos vamos a ver. Y el anión GAP, si está elevado, ahí hallamos recién el delta de delta. No puedes utilizar el delta de delta si tu anión GAP está normal. Porque el delta de delta nos va a hallar que algunos tipos de acidosis metabólica anión GAP con hipercloremia con una acidosis metabólica anión GAP normal. Esos son coexistencia, por eso es que te dice, ve, si no hay desórdenes mixtos. A eso es lo que llamamos. ¿Ya? Ahora, esto ya es un poquito más difícil para ustedes, porque yo sé que ya me están viendo así como ¿what? Algo así. Se les ve en su cara. Hasta acá creo que ya están, hasta aquí ya agua dicen, ¿no? Hasta acá creo que pueden entender. Entonces, les digo que pueden ver esta parte, porque estos son trastornos mixtos. A eso es lo que me refiero, trastornos mixtos que pueden haber ambos. Puede haber una acidosis con una alcalosis, dos acidosis, ¿ya?
¿Por qué puede ser? Para que me entiendan, un paciente con una enfermedad renal puede tener una acidosis metabólica hipercloremia asociada. ¿Me entienden? No solo, entonces ahí es lo que te habla de estas. Esto ya nos habla de alteraciones gasométricas, ¿ya? Y alteraciones mixtas, ¿entienden? A eso es lo que me refiero. No es que todos han visto que ya se rebobinaron, ya hicieron, ¿no? Necesitan controlar suprimir, creo ya, para que salga. Entonces, esto sí, acá ya es un poquito más denso, acá, el delta de delta. Y hasta acá nos vamos a quedar. Pregunten, son pocos los colegas que utilizan el delta de delta. Mañana pregúntenle a ver qué les dicen mis colegas. Son pocos los que utilizan. Es que el delta de delta ya es una profundidad que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? El delta de delta cuando es mayor a 2, menor a 1, menor a 0.4, tiene su significancia. Ya cuando nosotros queremos ver algún tipo de... ¿Ya? Ya chicos, eso es todo. Cuídense.